Explicar cuál ha sido su política económica, principalmente la deuda, uno de los temas que más preocupa y en este proceso en el que ya miramos a las elecciones del mes de noviembre. El mercado, mientras tanto, aguarda no impaciente porque las compras vuelven a ser la tónica general en Wall Street. Suben a esta hora los índices cuando pasan segundos sobre las 8 y nos quedamos hasta el cierre de los mercados norteamericanos. Y esta que ven ustedes, ¿qué tal? Muy buenas noches, es la mujer del día, Christine Lagarde, la presidenta del Banco Central Europeo, la que ha pronunciado un discurso más o menos mecanografiado por los inversores, pero un discurso que deja una gran pregunta que viene a ser en el mes de junio. Escuchen. But we are not sufficiently confident and we clearly need more evidence. More data, and we know that this data will come in the next few months. We will know a little more in April, but we will know a lot more in June. Y es que ella era hoy la que insistía en que con esto de las bajadas de tipos de interés nos vamos a ir no al mes de abril, no a la próxima reunión del día 7, sino ya tendremos que mirar al verano, al mes de junio. Allí es cuando Christine Lagarde ya prevé con más datos, lo ha dicho hoy sobre la mesa, más o menos vaticinar el curso de la política monetaria, hacer efectivo ya ese pivote que llevan esperando el conjunto de los inversores meses y meses. ¿Por qué en junio? Bueno, porque de momento la actividad económica no cuestiona una pausa y unos tipos en máximos como lo tenemos, al menos en máximos de la última década. La resistencia a mover ficha todavía sigue siendo la tónica general aquí en Frankfurt, en Washington, a donde iremos en unos instantes, en una fórmula enrevesada, la que se utiliza en los discursos habituales después de la decisión de política monetaria, para no nombrar con todas las letras la rebaja de tipos de interés, para no oficializar el arranque de un debate que el mercado espera y aguarda desde hace ya bastante tiempo. Las palabras se han servido en todo caso para reforzar las expectativas, para fortalecer al euro en los mercados. El intercambio ya con el dólar es sobre la zona del 1,09 y hay que tener en cuenta que le ha tomado la palabra y este es un grave problema porque Christine Lagarde ya tiene lo que esperaban el conjunto de los inversores. Ya tiene una fecha en el mes de junio, ellos lo están mecanografiando, a partir de ahora sí veremos si no consigue o no termina defraudando al conjunto de los inversores. Lo que se sabe, eso sí, es que para bajar tipos no se va a tener por qué esperar a llegar al 2%. Is at 2.6 in 24 and then moving to 2.1 in 25 and finally reaching 2% in 26. I'm not here saying that we will wait until we are at 2% and that we see 2% to take a decision. This is not what I'm saying here. But in terms of projections, both headline and core, this is what we are seeing. A cambio, lo que escuchaban, a cambio de esa resistencia del BCE a conceder la posibilidad de una rebaja en el mes de abril, asume que el 2%, el control de la inflación, no se va a tener hasta 2025 y que por lo tanto tendrán que bajar los tipos sin haber conseguido la estabilidad de precios, que es uno de los pocos mandatos que tiene un banco central. La reunión espera descensos, o deja sobre la mesa que se esperen ya por parte del mercado descensos en el precio del dinero. Los futuros ahora hablan con probabilidades del 72% de hasta 4 recortes de tipos de interés. El BCE no tiene prisa en empezar con ese pivote y aún debe construir, dice, el consenso interno necesario para hacerlo. Should continue to roll back energy-related support measures to allow the disinflation process to proceed sustainably. Fiscal and structural policies should be strengthened to make our economy more productive and more competitive, expand supply capacity and gradually bring down high public debt ratios. Y se le da un tirón de orejas, claro, a los gobiernos como el que escuchaban. Hay que reducir ya la política fiscal, hay que reducirla porque las ratios deuda-PIB todavía no cuadran en la mayoría de los países europeos que ahora tienen que pactar las nuevas reglas fiscales. Se deben tener en cuenta empezar a hablar de una flexibilidad fiscal que en la práctica lo que se traduce es que los gobiernos o empiezan ya a dejar de estimular a la economía de manera artificial o ella no va a saber qué más hacer para conseguir que la inflación se controle. El caso es que con estos mimbres hay revisión de proyecciones. Inflation has been revised down
in particular for 2024, which mainly reflects a lower contribution from energy prices. Staff now project inflation to average 2.3% in 24, 2% in 25 and 1.9% in 26. Although most measures of underlying inflation have eased further, domestic price pressures remain high, in part owing to strong growth in wages. Que era el mensaje que se esperaban, porque Christine Lagarde dijo a finales de enero que el Banco Central Europeo era data dependent y ahora lo que se esperaba era, ella dijo, vamos a esperar a marzo que entonces tenemos nuevas proyecciones macroeconómicas y sobre la mesa los números hablan de una rebaja del crecimiento económico para 2024 en toda la eurozona, que el control de la inflación se va a conseguir incluso antes de lo que se podía estimar, se va a conseguir en 2025. La tasa general de presión de precios este año todavía quedaría por encima, 2,3 y en el 1,9, es decir, apenas una relajación mínima en el entorno de 2026. Al excluirse el impacto de la energía, de los alimentos, la variable subyacente se quedaría por inflación y estas son cifras oficiales del BCE, 2,6 2024, 2,1 2025, 2% en 2026. Pero ojo, porque el peligro lo tenemos en un sitio, sector concreto. Luis de Guindos, vicepresidente, decía real estate, sector inmobiliario comercial. There are some banks that have, a higher exposure and a higher concentration in their portfolios, in their balance sheets to commercial property, to commercial real estate. And this is something that, we have been monitoring very closely. We have not seen so far any sort of, let's say, widespread contagion because of the evolution of commercial real estate. We have indicated several times that the exposure of the non-banks is much bigger, is larger than the exposure of the banks. So I repeat again, this is something that we have been looking at very carefully, and is one of the main risks for financial stability at present. Y ahí está una de las grandes claves de la jornada, que el real estate, el inmobiliario comercial, es un problema. Y decía Luis de Guindos, es el mayor de los riesgos para la estabilidad financiera que a día de hoy, a día 7 de marzo de 2024, existen en la eurozona. Pues bien, sobre este asunto ha hablado no muy lejos de aquí Jerome Powell en Washington. El presidente de la Reserva Federal tenía hoy que comparecer ante el Senado en estas ruedas que da ante el Capitolio, Congreso y Cámara Alta en Estados Unidos, y también decía, a pesar de la volatilidad de ayer en el New York Community Bank Corp, la situación es de tranquilidad, pero ojo, porque vendrán más caídas de entidades bancarias en Estados Unidos y todo por ese real estate comercial. Problem that we'll be working on for years more, I'm sure. There will be bank failures, but this is not the big banks. If you look at the very big banks, it's not a first-order issue for any of the very large banks. It's more, smaller and medium-sized banks that have these issues. El caso es que el problema es en el real estate comercial, el problema está ahí y eso se llevará por delante a entidades bancarias que Jerome Powell, en este caso, llega a decir, no nos preocupan, pero porque son pequeñas y medianas, y también asume, y en este caso no sé si deja en buen lugar al Banco Central estadounidense, pero las grandes, decía hoy en su comparecencia, no se van a ver afectadas, por lo tanto parece que la Fed de momento solo mira por esos grandes gigantes como JP Morgan, como Citigroup o Wells Fargo. A las pequeñas y medianas las dejará caer en función de lo que dice por los problemas en balance que puedan tener. El caso es que el New York Community Bank Corp es la noticia de la jornada, pero Jerome Powell asume. Aprendimos la lección durante la crisis del Silicon Valley Bank, no lo vimos venir, tardamos en actuar, sí, pero ahora sabemos qué hay que hacer. So this is a very broad area of work. There are, many people in the Federal Reserve System who are involved in supervision, thousands of them, and there's a rule book, and so there's been careful study and thought and a lot of listening to understand how we can meet those goals of being quicker and more effective, basically is how I would say it. If you look at Silicon Valley Bank, we weren't quick enough and we weren't effective enough where we were in. And so we're working hard to develop a new rule book and another set of practices, which is... Aprendimos de lo que sucedió en aquel momento. El New York Community Bank Corp, el caso es que ha perdido el 7% de los depósitos que tenía en apenas un mes. Y la nueva inyección de capital, eso sí, asume la expresidenta de la FEDIC,
lo sitúa fuera de la lista de vigilancia dentro de las entidades bancarias que habría que seguir de cerca en el sistema financiero estadounidense. La acción está ahora a tiempo real de mercado 5,64 es lo que está subiendo por encima del 3,66 justo después de esa inyección de capital, ampliación que le llevó a alejarse de convertirse en una penny stock. El caso es que volvemos al mercado, pero lo vamos a hacer al nacional porque la noticia ha saltado hace apenas unos minutos, es de última hora y tiene que ver con lo que está sucediendo en el mercado español. El grupo húngaro Maimar Vagón acaba de presentar finalmente la OPA, la oferta pública de adquisición por el 100% de Talgo. Se quiere hacer con la compañía española. La acción está ahora mismo a cierre de mercado. La noticia se ha conocido justo después del cierre de la sesión. Está subiendo, ha subido un 5,28%. La OPA se ha lanzado a 5 euros brutos la acción. Y todo pese a que el gobierno ha manifestado su intención de estar en contra de una medida como esta, porque dice, en este caso, no tiene ningún sentido. Es el gobierno de Pedro Sánchez el que se ha quejado por una crisis como esta, se ha quejado porque dice la situación es tal que puede poner en peligro a un sector estratégico del mercado español. Es el mercado español el que hoy ha preocupado, es esta compañía como Talgo la que de momento sigue insistiendo en ser uno de los pilares fuertes sobre los que ahora pivota la política estratégica económicamente hablando y empresarialmente comentada del gobierno de Pedro Sánchez. 5 euros brutos la acción es a lo que ha salido esta OPA, básicamente se sabía, peligra porque viene del país del que viene de Hungría y el gobierno insiste, estamos vigilando de cerca una operación que puede terminar por ser estratégica, por lo tanto deberíamos bloquear. Son palabras que ha pronunciado no nosotros, sino Jordi Hereu, el ministro de Industria, esta mañana en Bruselas. Escuchen. Nosotros vamos a defender este proyecto industrial, consideramos que es estratégico para España y yo no quiero añadir nada más. La CNMV suspendió de cotización a la acción hace apenas unas horas. Al cierre del mercado las ha suspendido. Hoy el consorcio húngaro cerraba a última hora de ayer un preacuerdo con la banca para lograr esquivar el principal obstáculo que la Comisión Nacional del Mercado de Valores le había impuesto por una situación como esta que le puso en febrero cuando dio su intención de hacerse con Talgo. De momento veremos mañana qué sucede, pero que la operación saldrá hacia adelante y el gobierno de Sánchez la debatirá en el próximo Consejo de Ministros, el de la semana que viene. Pero la última hora, más allá del mercado español, también nos hace mirar a Estados Unidos por una de las noticias que marca el devenir, sobre todo para la política diplomática de Joe Biden ahora y esta noche que se enfrenta al discurso de la Unión ante el Capitolio, después de saber que pretende instalar, ahora sí, de manera temporal, un puerto en Gaza para la entrada de ayuda humanitaria. Según se han adelantado por altos cargos del gobierno de Joe Biden hace apenas unos minutos, el presidente hará oficial el anuncio en ese discurso que va a tener lugar a las 9 de la noche, hora local en Estados Unidos. Estaríamos hablando de más o menos las 2 de la madrugada, hora peninsular española, y llega 5 días después de que las fuerzas estadounidenses empezaran a lanzar ayuda humanitaria desde el aire ante la situación de hambruna en la franja. Jamás hoy hemos conocido también que ha abandonado el Cairo para consultar con sus líderes las negociaciones de un alto al fuego con Israel después de ese acuerdo de 40 puntos básicos que se alcanzaba a principio de la semana. Eso sí, las milicias pro-palestinas acusan a Tel Aviv de frustrar los esfuerzos de los mediadores a las demandas de la milicia. Y de aquí vamos a mirar a una de las ciudades europeas que también ha sido protagonista en estas últimas horas y que es esta que ven en pantalla, Estocolmo, la capital de Suecia, después de que se haya confirmado que este país finalmente va a entrar en la OTAN como 32º socio, completando el refuerzo de la Alianza Atlántica por la guerra que mantiene Rusia en Ucrania desde hace ya más de 2 años. Una ceremonia en Washington ha tenido lugar esta misma tarde. La presencia del primer ministro sueco Frederiksen ha convertido en oficial la entrada de Estocolmo en esta alianza atlántica casi un año después de la adhesión de su vecino nórdico, de Finlandia. Para Suecia, durante 2 siglos optando por la neutralidad en conflictos diplomáticos e internacionales, este paso representa un giro de 180 grados en la política exterior y sobre todo con los países del este de Europa, zona clave. Los 2 nuevos miembros comparten una frontera de casi 1.400 kilómetros con Rusia y con ellos la alianza consigue reforzar el flanco norte de Europa en un momento en el que las tensiones con Rusia no dejan de aumentar. Pero es que es más, Rusia sigue avanzando en la guerra. De la tarde es la noticia de que las tropas de Moscú siguen avanzando, lo hemos comentado en el tiempo
repaso de las noticias del día con Sergio Fernández, pero ya la confirmación llega por parte del Instituto para el Estudio de la Guerra, que a través de imágenes geolocalizadas han confirmado que Rusia está avanzando en 3 frentes diferentes en el conflicto. Progresos que se han producido cerca de Kupiansk, en el sector de Yarkov, en los alrededores de la ciudad de Donetsk, en la capital de la región homónima, y al oeste de Zaporilla, donde está esa central nuclear, la más grande de Europa, que hasta antes de la guerra era ucraniana. Pero de aquí volvemos a la actualidad, y volvemos a la actualidad precisamente mirando un poquito más al sur de Ucrania, porque ahora las tensiones, por lo que dicen puede ser la próxima Ucrania, están en Moldavia. La presidenta Maya Sandu ha acusado durante una comparecencia que ha tenido lugar esta tarde con el presidente francés Emmanuel Macron a Rusia de intentar dar un golpe de Estado en su país. Una declaración, como les decía, ofrecida en París por la líder del país, líder proeuropea, a quien se le opone a la entrada del bloque a la región de Transnistria, una región prorrusa que conocíamos la semana pasada, que le había pedido a la Federación Rusa que tenía la intención de terminar siendo también un territorio ruso, pero Maya Sandu ya ha dicho que Moscú busca controlar Moldavia mediante el chantaje energético, apoyando protestas, campañas de desinformación e incluso un par de intentos de dar un golpe de Estado. Esta es noticia de la tarde, noticia de última hora, pero la que van a ver también en los próximos minutos es otra de las mujeres del día, de las imágenes de la jornada. De momento es la mujer más poderosa de Europa. Ursula von der Leyen, la actual presidenta de la Comisión, ha salido del Congreso del Partido Popular Europeo en Bucarest, en Rumanía, que se ha celebrado durante el día de hoy, con el abrazo de los suyos para seguir al frente del Ejecutivo Comunitario durante una legislatura más. Los conservadores han querido mostrar una imagen de total unanimidad. Todos los partidos, básicamente todos, le han dado su apoyo, 400 votos a favor, 98 apenas en contra, y von der Leyen dando el pistoletazo de salida a la campaña 90 días de las elecciones europeas. Sobre todo la guerra de Rusia, su perfil contra Vladimir Putin ha sido uno de los que más le ha valido esta posición que ha mantenido frente a los suyos en Rumanía. Pero la noticia, y también ha tenido ecos allí en Rumanía, en esta conferencia, en esta convención del Partido Popular Europeo, ha estado por el tema de la justicia española, el tema de la amnistía. España, la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados, finalmente ha aprobado el texto de la ley, y el Gobierno y los independentistas se congratulaban de esta manera, que van a escuchar en el Paseo de Florida Blanca. Pactamos una ley que es absolutamente conforme, no le digo ya con las directivas y la normativa europea, sino también con la mejor jurisprudencia europea y con los mejores estándares existentes en Europa. Ara sí que podem dir que podem votar una llei que és integral. Decía Míriam Nogueras, la portavoz de Junts per Catalunya en el Congreso de los Diputados, que ahora sí se puede decir que se va a votar en el pleno del Congreso una ley que para ellos es integral, ahora que ya sí protege al prófugo de la justicia española, al expresidente Carles Puigdemont. Mientras tanto, como les decía, ha tenido esta noticia ecos en Bucarest, porque ya ha estado Alberto Núñez Feijóo, el líder de los populares, el líder de la oposición, el ganador de la contienda del 23 de julio, y su partido allí y aquí en la Comisión de Justicia, Cuca Gamarra, que van a escuchar también ahora, han aprovechado para cargar contra estos pactos por Puigdemont. Hoy un gobierno europeo va a dejar impunes delitos gravísimos contra el corazón de la Unión Europea, incluidos, insisto, delitos de terrorismo, de malversación de dinero público y de declaración de independencia de una parte de un Estado miembro. De una ley que es injusta, inconstitucional e inmoral. Porque lo único que pretenden con ella, lo único que pretende Pedro Sánchez es amnistiar los delitos más graves que existen en democracia. La traición al Estado, el terrorismo y la corrupción. ¿Para qué? Para que aquellos que disponen de los votos que él necesita para mantenerse en el poder, le sigan manteniendo en el poder. Ni más ni menos, es lo que decía Cuca Gamarra, la portavoz del Congreso en esta comisión de justicia. Echando este vistazo a la actualidad, conviene dar cuenta del análisis de algunos de los datos que hemos ido conociendo, gráficos y